descanso en tu amor y en tu fidelidad. Es un privilegio el que me ha correspondido hoy. Providencialmente el Señor me ha permitido estar aquí. Vamos a hablar, lo he titulado Atravesando épocas salvajes. Atravesando épocas salvajes. Creo que los niños y los adolescentes ya están arriba, ¿cierto? Muy bien. Estamos en tiempos terribles. Son tiempos salvajes, tiempos peligrosos. Y estas no son palabras mías, son las palabras que están en 2 de Timoteo 3:1, no lo busquen, dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ustedes saben que esas palabras no fueron solo para Timoteo, porque Timoteo ya pasó a la eternidad, ¿no? Esas palabras quedaron para nosotros. Es como si Pablo nos hubiese escrito a usted y a mí. Y lo que digo es que en parte esta palabra es profética. Pues desde el inicio de la iglesia, desde la época de la iglesia primitiva hasta el día de hoy, hemos estado en tiempos peligrosos y eso lo hablamos en detalle en el último ayuno, los extrañamos mucho allí, pero el punto hoy es que antes todo estaba como encubierto, velado, pero ya no más, ya no es así, hermanos. Tiempo que se va no vuelve, y si vuelve no vuelve igual, y ya es obvio el dominio del mal sobre el mundo entero. A plena luz, abiertos, y vemos cómo la maldad se está posicionando desde los lugares de más alto rango en cada país, en cada potencia. Y son sitios, son lugares, estas personas que están posicionadas son sitios donde tienen alcance a todo el pueblo, a toda la humanidad. Dicen que Europa ya fue tomada. Y lo dicen en este sentido de dominio del mal sobre ellos. Estamos empezando a ver en estos últimos 2 meses cómo a todo lo que es justo, todo lo que es puro, si hay algo digno de alabanza, si hay algo digno de imitar, a eso se ataca. A eso se menosprecia, a eso se destruye. Toda voz que proclame la verdad, la luz del Evangelio, toda voz que demuestre o denuncie algo inmoral es objeto de ataque. Se opaca y elimina de manera sistemática, casi automáticamente. Es como lo que le sucedió a la cuenta de Twitter de Enfoque a la Familia. ¿Sabían eso? Su cuenta fue cerrada por llamar hombre, al subsecretario de Salud del gobierno de Estados Unidos. Silenciados. Este hombre, que es un homosexual abierto con todo y peluca, se hace llamar Raquel. Y decirle hombre fue un insulto que les causó el silenciamiento automático a su cuenta. Pero si ocurre a gente conocida, a organizaciones conocidas con poder, también ocurre a gente desconocida. Una niña cristiana de 9 años, Lydia Booth, se puso un tapabocas personalizado que decía Jesús me ama. Esto fue en Estados Unidos. Y entonces el rector del colegio la obligó a quitarse su tapabocas y a ponerse otro que no dijese nada. Aunque a ninguno más del colegio con sus tapabocas personalizados le obligarían a quitárselo, a ella sí. A ella la castigaron, la amenazaron con disciplinarla e incluso suspenderla si se volvía a poner el tapabocas. Jesús me ama. ¿Qué debemos hacer? ¿Callar? ¿Ceder ante la presión? ¿Claudicar como nuestro enemigo quiere y busca? ¿Qué hacer para atravesar esta época? Por eso lo he titulado
atravesando épocas salvajes. Siempre pensé que hablar y defender lo correcto eran decisiones que se tomaban en un momento en particular, una especie de reacción, como cuando estás viendo un partido de fútbol y entonces hay unos que están gritando, injuriando, criticando, pero otros simplemente callan, decidieron callar. O como cuando están robando a alguien, entonces bajo presión esa persona no se mueve, entrega todo pacíficamente, mientras que otros sí pelearían, no se dejarían en una reacción inesperada, se moverían incluso so pena de peligro de muerte, ¿no? Y siempre pensé que así como ocurre en el ámbito natural, en el espiritual uno simplemente reaccionaría y entonces hablaría y defendería su fe y que se vengan las consecuencias. Pero me faltaba algo en eso. No estaba viendo con claridad porque no es así, no es simplemente reaccionar, es algo más. Usted y yo, hermanos, dependemos del poder de Dios para poder hacer algo así. Permanecer firmes en la fe y obedecerles en una época salvaje y peligrosa como esta del siglo XXI no es algo que ocurre de la nada. Y entonces, para poder hablar y no callar, testificar y no retractarse de decir lo correcto, para poder hacer eso necesitamos de la comunión con el Señor. Una dependencia directa, sincera. Necesitamos una rendición diaria, constante, absoluta. Pero eso no es todo. Y vamos a ver desde el pasaje que hoy vamos a estudiar cómo enfrentar. Nos falta una partecita para poder enfrentar y vivir esta época que se está mostrando cada vez con más y más claridad. Entonces tengo hoy 2 puntos apenas, en los que quiero mostrarles cómo atravesar esta época salvaje en la que estamos viviendo usted y yo. Entonces entremos juntos, por favor, al pasaje de Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 11. Como les decía, es el pasaje providencial que el Señor me ha regalado hoy. Cómo atravesar una época salvaje como la que estamos viviendo usted y yo. Filipenses, Nuevo Testamento. Era aproximadamente el año 62 después de Cristo y el apóstol Pablo estaba en la cárcel en Roma, encadenado a un soldado 24 horas, 7 días a la semana, lo que llaman 24/7, pero la palabra de Dios no se puede simplemente encarcelar. El año 62 después de Cristo, eso no es posible. Y por lo que se sabe, en este mismo tiempo, en el tiempo del encarcelamiento del apóstol, se escribieron varias epístolas del Nuevo Testamento. La carta a Colosenses, la carta a Filemón, la carta a los Efesios y por supuesto la carta a los Filipenses. Fue realmente un tiempo muy productivo para Pablo. Filipenses capítulo 2. Hablando de Filipos, se sabe que era una colonia romana que había sido otorgada por Julio César a varios veteranos de guerra, quienes contaban con muchos privilegios económicos y sociales, tantos que habían convertido de esta ciudad una de las más prominentes de toda Macedonia, es decir, de toda Europa. Y en ese sentido era estratégica. Esta ciudad fue de donde se convirtió la primera persona de toda Europa. Se llamaba Lidia. Ella era vendedora de púrpura, un lujo que seguramente vendía bastante bien, pues va muy bien con los orgullosos habitantes del sitio que tenían ciudadanía romana y que pretendían tener el mismo color que usaban los reyes en su ajuar, el púrpura.
Pero ustedes sabrán que con las libertades y los excesos que pueden dar las riquezas, también vienen que desenfrenos, el ateísmo, el desdén por las cosas puras y santas, y más que desdén, el ataque a todo lo que venga de parte de Dios. ¿Sabía usted que los cristianos eran acusados de ateísmo? La norma, lo normal de aquel tiempo era que tuvieses no uno, no dos, no tres, no cuatro, sino tantos dioses como fuera posible en tu casa, en tu corazón, en tu ciudad. El que alguien dijese que adoraba a un solo Dios, uno que es invisible, uno que no necesita imagen, era considerado como raro, alborotador, antidios, incluso antisociedad. Los cristianos de ese tiempo se les acusaba no solo de ateísmo, sino de no amar a los demás. Es lo que hoy se conoce como misántropos. Es una palabra que es bueno que la vayan escuchando porque probablemente nos lleguen a acusar de misántropos, alguien que odia al otro. Esa acusación suena como un mal chiste. Como dirían nosotros, qué conchudez, ¿cierto? Es tras del ladrón bufón. Es como si alguien de una secta nos dijera que no nos da sus enseñanzas porque eso es echarle ¿qué? Perlas a los cerdos. Y ya nos pasó, ¿sabían eso? Ya nos pasó. Increíble. Pero es al revés. ¿Verdad? La verdad es todo lo contrario, pero el punto aquí es que los hermanos de Filipos estaban bajo este tipo de presión constantemente. Había ataque, era una ciudad que reflejaba todo el paganismo de Roma, toda la idolatría. Era un lugar maligno y perverso, una ciudad muy dura y pagana hasta la médula. Pero algo más, los cristianos de allí no eran muy ricos, por lo que vemos en la Biblia. Habría excepciones, quizás Lidia era una de esas, pero dice en 2 Corintios 8 que de su profunda pobreza, ellos, los hermanos de Macedonia, habían dado a los otros hermanos que estaban en necesidad, su profunda pobreza, y que independiente de eso habían sido muy generosos en sus dádivas. ¿Lo han leído? Por cierto, no hay que ser rico para ser generoso. Y eso nos dice que estos hermanos de Filipos eran ejemplares, aparentemente ejemplares en todo, al punto de que no solo creían en Cristo Jesús, como dice ahí, sino que ellos también sufrían por el nombre del Señor. Y eso es un privilegio que el Señor les dio. Pero eso es lo que se espera del mundo, ¿no? Ataques, persecución, desdén, burla. Es lo que se espera de los que no tienen a Dios en su corazón, y para eso estamos. Para eso nos puso el Señor, por eso Dios nos puso a nosotros aquí, por ejemplo en Toscana, los puso a ellos ahí en Filipos, en ese lugar oscuro, siniestro, para alumbrar en medio de la oscuridad, testificando de Dios en Europa. Pero entonces aquí es donde llegamos al versículo 1 y 2 de ese capítulo 2 donde están ustedes. Y este va a ser nuestro primer punto. Unidad en la humildad. Unidad en la humildad. ¿Cómo atravesar estas épocas salvajes? Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Extrañas palabras, ¿no? Para una iglesia tan ejemplar. Comunión.
afecto entrañable, misericordia, tener el mismo amor, unánimes y sintiendo lo mismo. ¿Qué palabras son estas? No parece que estuviéramos definiendo a una iglesia del Dios vivo. No parece la misma iglesia que estábamos hablando ahorita. Seguimos. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Les hablaba que si bien uno necesita de la comunión con el Dios Trino, ¿cierto? Hay algo más en la ecuación. Es más bien una consecuencia de estar en comunión con el Padre. Y ustedes saben que en la medida que uno se mete con el Señor, antes de la guerra, vienen pruebas, vienen pequeñas pruebas, es una preparación la que Él nos permite vivir, la que Él mismo nos envía, un entrenamiento que se da previo a la batalla real. Y entonces Dios permite roces entre nosotros, malos entendidos. Y usted ve hermanos en disciplina y en corrección interna, todo con miras a perfeccionarnos, con el peligro de quedarnos ahí patinando en la prueba. Y es ahí donde el enemigo quiere tenernos, hermanos y hermanas, patinando en la prueba. Miren esto, está en toda la carta a Filipenses. Por ejemplo, el 1:27 dice, 1:27 lo voy a leer yo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. 3:16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Todo indica que había divisiones internas entre los hermanos de la iglesia. Por ejemplar que fuese, se estaban quedando en la prueba, ya estaban en batalla, ya estaban ahí, ya estaban en la persecución y no había aún unidad, unanimidad. Unos querían esto, otros querían aquello, unos pensaban que debían estar haciendo tal cosa y no lo que estaban. Y mientras tanto Satanás y el mundo se los estaba comiendo a pedazos. El enemigo los había minado y no se habían dado cuenta. Probablemente varios miembros pensarían que estaban bien con Dios, pero sus relaciones con los demás demostraban todo lo contrario. Creían que estaban bien con Dios, pero no se veían sus relaciones interpersonales. Esa es una mentira. Al punto que estaban llegando falsas enseñanzas. Lo pueden ver ahí en el capítulo 3, versículo 2, los judaizantes estaban ya llegando con sus falsas enseñanzas, cosa que dividiría aún más a los hermanos. Si el enemigo es un león rugiente buscando a quien devorar, y lo es, seguramente una iglesia dividida es la presa que él más busca capturar. La palabra sentir, me refiero a que ahí en los versículos 1 y 2, si alguna consolación de Cristo, por ejemplo en el 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Entonces, la palabra sentir es una que se repite varias veces en estos primeros 4 versículos. Sentir en griego, y yo no he estudiado griego, pero me encanta ir y buscar en el diccionario y todo eso. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esa palabra? Entonces, en el griego es phroneo, no sé si lo pronuncio bien, phroneo. Hace referencia a las partes que rodean al corazón, como que todos deben estar juntos alrededor de lo mismo. Habla de la unidad, phroneo, a estar de acuerdo juntos, apreciando los mismos puntos de vista, de ser armoniosos, de tal manera que se puede combinar lo que se siente con lo que se piensa sin problemas. Y que la perspectiva interna se muestra en un comportamiento externo. Es decir, no es una unión aparente, ¿cierto? Es más que venir un domingo y simplemente saludar al otro. Es hablar de lo que hay en el corazón, haciéndose incluso vulnerable. Es tener el mismo sentir, no es algo fingido. Y es ver lo que estamos viendo de usted en este momento externamente y saber que internamente usted es exactamente el mismo. Phroneo, tener el mismo sentir. Se dice que Filipenses es la epístola del gozo. Y lo que veo es que es una epístola que muestra una iglesia que está siendo llamada al gozo. Estaban en ese proceso descendiente hacia la amargura, en el resentimiento de los miembros de la iglesia, amargura que lleva a separarse por no estar de acuerdo, por no estar unánimes, por tener un concepto de sí mismo más alto que el que se debe tener. Y eso tiene un nombre. Cuando usted piensa que es usted y que todos tienen que hacer lo que usted diga, eso se llama orgullo. 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 ¿Cómo enfrentar la sociedad actual? Respuesta: humildad. Humildad. Sin humildad no hay unidad. Sin unidad no hay iglesia. Y no quiero decir más. Sin iglesia vendrá el castigo del Señor. Si usted me pidiera resumir el sermón de hoy en una palabra, esta sería la palabra humildad. Si usted de aquí a mañana se le olvida todos los sermones que vienen los domingos, apréndase esta palabra: humildad. Humildad. ¿Hay algún orgulloso aquí? Sí lo hay. Sí lo hay. Y lo peor es que uno mismo no se ve así. Ni lo sabe, ni lo ve, aunque los otros sí. El orgullo es uno de esos pecados que no se deja ver por uno mismo. El salmista decía: líbrame de los pecados que me son ocultos. Líbrame del orgullo. Versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos 3 versículos son tan densos, hermanos, que me temo que quedo demasiado corto en entender y en decir lo que voy a decir. No puedo abarcar tanto con tan poco espacio, con tan poca capacidad. Jesús es el ejemplo superior. Si alguien quiere comparar lo humilde que es,
Si alguien quiere saber cuán humilde es, entonces que se compare con el Señor. Este es el estándar. Dice el versículo 6, pues siendo en forma de Dios, es decir, siendo de la misma esencia de Dios, su misma sustancia, no creado, no dependiente de nada, no dependiente de nadie, dador de la vida y por medio de quien todas las cosas que son llegaron a ser, merecedor de toda adoración, no estimó eso como algo que no se pudiera soltar. No se aferró a esto, sino que lo dejó a un lado como quien se quita un vestido y decidió humillarse, presentándose en forma humana, un pequeño bebé, dependiente, con hambre, con frío, desnudez, incapaz de modular palabra alguna en las manos de esta joven mujer María. Llevado de aquí para allá, tratado como un simple niño, ¡qué humillante! ¡Qué humillante! Tomó la forma y apariencia de esclavo, sin riquezas y siempre dependiendo. Siempre dependiendo. Su voluntad no era la propia, era la del Padre. Siempre tuvo que prestar cosas. El pesebre no era de él. La barca no era de él. El asno en que montó no era de él. El aposento alto, prestado. Decía que no tenía ni dónde recostar la cabeza. Le lavó los pies a estos ególatras discípulos que solo pensaban en qué cargo iban a tener cuando viniera el reino. Y ya mencioné que padeció hambre, ¿no? Fue rechazado de su pueblo, rechazado de los fariseos, incluso rechazado de sus hermanos, los hijos de María. Aunque nunca dejó de ser Dios, hubo cosas que decidió no saber. Se limitó a sí mismo, como dice aquella famosa frase, nadie conocía el día ni la hora, ni los ángeles, ni quién, ni el Hijo del Hombre, sino solo el Padre. No contento con esto porque es como un camino descendiente también, se humilló aún más, pues entregó su vida. Lo abofetearon, lo desnudaron, se burlaron de él y lo insultaron. Podía llamar a un batallón completo al rescate, pero él enmudeció y no devolvió mal por mal. Enmudeció y se quedó quieto hasta el punto de ser crucificado en una cruz. Lo peor de la sociedad del momento. Lo más degradante de su sociedad era morir en una cruz. Para los judíos, además de humillante, era una maldición morir colgado de un madero. Y para los romanos era el peor y más bajo de todos los castigos. Pero ese es el ejemplo del corazón del Señor Jesús, de nuestro Dios y Salvador. Definitivamente Él no es como nosotros. Ojalá pudiéramos verlo en su completo esplendor. Dios quisiera hacernos entender cómo fue Él, su carácter, su humildad, su mansedumbre. Y Dios permita mostrarnos cómo somos hoy, usted y yo, hermano y hermana. Ojalá pudiéramos vernos qué tan orgullosos, egocéntricos somos cada uno de nosotros. Creemos estar bien, creemos que nunca hemos hecho daño a nadie. Peor, creemos que Dios piensa lo mismo de nosotros, lo mismo que nosotros estamos pensando de nosotros mismos, que eso mismo piensa Dios. Es como aquella persona que estaba en disciplina, y esto es real. Estábamos ahí en disciplina hablando con la persona
y él nos estaba presionando para quitarle la disciplina y nos decía que él estaba bien con Dios, que su relación era prácticamente inmejorable. En años había tenido algo así. Pero que si no le quitábamos la disciplina, él estaba tan bien con Dios que entonces él mismo se iba a quitar la disciplina. Si tú estás bien con el Señor, entonces tienes que demostrarlo en tus relaciones interpersonales con el otro que es diferente, con el otro que piensa distinto. Tu relación con Dios entonces se ve reflejada con el prójimo, pero me temo que somos nuestra propia autoridad y nuestro máximo estándar a seguir. ¿Y cómo engrandecemos las fallas de los otros que nos ofenden en este afecto autoinmerecido? Eso es ego. Eso es un ego orgulloso que no perdona. No perdona porque piensa de una manera tan elevada de sí mismo que llega incluso a odiar a alguien que lo ofende. Pero si usted es humilde y no egoísta, si usted se niega a sí mismo, si usted se compara con el ejemplo, el máximo ejemplo, el estándar a seguir, el Señor Jesús, entonces se verá como una persona tan baja, inmerecedora, que ninguna ofensa en contra de usted será considerada importante. El primer punto fue entonces unidad en la humildad, y ahora el segundo punto, victoria en la humillación. Unidad en la humildad, y esta es victoria en la humillación. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando usted y yo somos humildes, cuando las ofensas que vienen a usted no le tocan, porque nada puede dañar algo que en sí es tan bajo, imperfecto, entonces hay perdón. Hay perdón, hay amor y amor fraternal, hay gozo y hay unidad. Hermanos, no hay poder más grande sobre la tierra, no hay testimonio más poderoso e irreprochable que el de la iglesia que se humilla a los pies de su Señor. Unida en el amor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque es la iglesia que Dios ama. Esa es la iglesia que le agrada a Dios. Siendo pequeña, sin mayor infraestructura, sin mucha preparación, sin mucho dinero, permanecerá firme ante la adversidad. Es la iglesia que es protegida por Dios mismo. Y aunque seamos pocos, con Él somos mayoría. Pero todo empieza con un corazón manso y humilde. Para terminar, porque ya el tiempo me ganó, Mateo 5:5. Mateo 5:5. Creo que me la sé de memoria. Bienaventurado, ¿cierto? ¿Llegamos? Mateo 5:5. Alguien que lo lea en la versión Reina Valera, por favor, fuerte. Y con eso terminamos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tengo en esta versión, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén. Padre, estamos delante de ti en esta mañana, Señor, suplicándote que tengas esta misericordia de mostrar cómo somos realmente, cómo estamos realmente delante de ti. Oro, Señor, ante ti
suplicándote que en los corazones nuestros, que en nuestros corazones no haya espacio para el resentimiento, no haya espacio para no decir a alguien te perdono, no haya espacio, Señor, para preferir alejarse de la persona y no saludarla. No haya espacio en nosotros, Señor, para eso, pero que todo esté ocupado por ti, Señor. Padre, perdona nuestro orgullo y maldad. Perdona nuestro ego, Señor, el pensar que soy tan importante que me tienen que escuchar y tienen que hacer lo que yo digo y cuando yo digo. Señor, perdona nuestras maldades y ayúdanos a estar unidos en la humildad. Ya se viene la guerra, ya se viene la batalla. Es franca, es directa y es con todo, Señor. ¿Cómo vamos a estar de pie cuando esto venga? ¿Cómo vamos a permanecer firmes? ¿Y cómo vamos a seguir, Señor, hablando de ti, predicando el Evangelio, si no estamos unidos? Perdona nuestras maldades y pecados y ayúdanos, Señor, a dejar atrás esta maldad, esta vanidad. Glorifícate en nuestras vidas. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Que mi vida sea para ti como un perfume.